día 4 de mayo de 2021, cerca de las 6 de la tarde. Yo estaba manejando mi moto y fue cuando fui golpeado por un carro a alta velocidad, y ese accidente cambió completamente la historia de mi vida. Pero antes de llegar a eso, yo tenía una vida completamente desordenada. Yo me envolví con muchas malas compañías, yo me envolví con drogas. Me acuerdo de un episodio en el que llegamos hasta una fiesta como esa. Nosotros llegamos a usar hasta gas de aire acondicionado para recargar aire acondicionado. Todo eso como una especie de lanzaperfume, Lolo. Entonces me envolví con algunas amistades en el crimen, donde llegué al punto de participar de algunos asaltos, y ahí tuve un episodio en el que con 16 años yo fui preso, ¿eh? Y fue una vergüenza muy grande para mi familia, porque hasta entonces mi madre sabía que yo estaba con malas compañías, pero ella no sabía de la gravedad. No, y yo me envolví con eso, entonces eso fue muy difícil para mi madre. Pero fue todo este sufrimiento que motivó a mi madre a buscar a Dios. Cuando llegué a la iglesia, aprendí a usar la fe. Y todo lo que me enseñaban, pastor, yo lo hacía. Aceite en la cabeza, votos, todo lo que venía, yo lo hacía. Y cuanto más yo hacía votos, más cosas malas él hacía. Fueron 7 años que yo luché por él. Fueron muchas luchas. Pero hubo una hoguera santa que me lancé. Fue todo o nada, como le dije a Dios, ¿no? O es o no es. Y fue cuando hice esa hoguera santa. Yo viví aquello. Yo le decía a ella, mira, yo nunca voy a poner los pies en aquella iglesia. Yo le dije a ella, yo nunca voy. Tú me estás invitando y estás haciendo esto y lo otro, pero yo no voy. Pero la verdad, dentro de mí había un vacío muy grande. Yo intentaba llenar con falsas amistades, con drogas, con mujeres, fiestas, y nada de eso llenaba, porque cuando yo estaba dentro, en las 4 paredes, dentro de mi cuarto, solo Dios sabe lo que pasaba dentro de mí. Así como yo era totalmente inestable emocionalmente, solo atraía a personas así. Entonces tampoco tenía un relacionamiento fijo. Yo me envolvía con una aquí, una ahí. Entonces cada vez más. Y cuando yo me acercaba a algunas personas, o yo las lastimaba mucho, o ellas me lastimaban a mí. Y mi mamá había hecho esa hoguera santa. Y cuanto más ella me invitaba, ella insistía, yo la rechazaba. Llegó un punto en el que ella estaba en una tranquilidad tan grande que ella ni me invitaba más. Y yo ahí quedé, pero ¿por qué es que ella no me invitó? Ahora yo quiero ir. Ahora voy. Y yo le dije, mamá, ¿por qué usted no me invitó? Ah, porque tú nunca vas. No, pero ahora yo quiero ir, le dije. Yo fui por ir. Ahí en 2021 decidí cambiar de año en la iglesia con mi madre. Y ahí la palabra fue entrando y yo fui oyendo la palabra, porque hasta las primeras reuniones que yo fui solo por ir, no entró la palabra. No oía, no quería oír, no quería cambiar. Y conforme yo fui entendiendo lo que yo necesitaba hacer, lo que yo necesitaba era el Espíritu Santo, que yo necesitaba enterrar el viejo hombre, yo tomé una decisión. Y cuando tomé aquella decisión dije, voy a botar todo. Tiré todo a la calle decidido y yo dije, ahora voy a enterrar en este domingo. Fue decisión. Me bauticé, y yo me acuerdo que el pastor hizo un apelo, llamó a las personas adelante del altar, y yo sabía que tenía que tener el Espíritu Santo, si no iba a tener una recaída. Y yo fui adelante del altar porque necesitaba, yo dije, Dios, usted sabe todas las otras veces que yo intenté y no conseguí. Si usted no me ayuda, yo voy a volver a aquella vida. Si usted no me ayuda, yo no voy a tener fuerzas. Y fue en aquella búsqueda que yo no sabía mucho que hablar, mucho que orar, y yo dije, Padre, yo estoy aquí y yo quiero cambiar de hecho y de verdad. Y yo tuve una certeza tan grande que ahí vino aquella palabra. Tú tienes que tomar posesión. Tú sabes lo que estás viviendo. Dios sabe lo que estás viviendo por encima de todo. Nadie sabe, pero tú sabes. Y yo fui al altar y hablé. Ahí sucedió porque yo tomé posesión. Ahí dentro de mí vino una fuerza tan grande, y que solo eso es lo que yo necesito. Porque en aquel momento era solo eso lo que yo quería. Entregarme el Espíritu Santo para guardar aquello y no perder. Yo no quería perder aquel bien tan precioso dentro de mí, que dentro de mí testificó lo siguiente: tú vas a pasar lo que sea por mi hijo, lo que sea. Y yo estaba tan fortalecido de una paz, y el primer síntoma fue paz, que yo no sentía hace mucho tiempo. Hasta que entonces un día 4 de mayo de 2021, cuando yo estaba regresando del trabajo, en mi moto, yo estaba manejando mi moto, y un carro en alta velocidad me golpeó. Yo quedé prensado entre el carro y la moto, y ese accidente
Ese efecto acabó haciendo con que mi columna hiciese un efecto de látigo. Y ahí fue donde yo me fracturé 2 vértebras. No solo fracturé, pero destruí mis vértebras y aplastó mi médula. Y eso acabó ocasionando el diagnóstico de paraplegia. Yo tenía 2 opciones: culpar a Dios o confiar en Él. Porque en aquella época que yo vivía, aquella vida destruida, tantas cosas que yo hacía, y sí, sucedían situaciones complicadas, pero un accidente, una situación de esta, y ahora que yo estaba con el Espíritu Santo, mi vida dando un cambio y de repente suceder eso conmigo, yo podría escoger culpar a Dios y decir: Señor, ¿por qué usted permitió esto? A cada consulta que yo iba, con la esperanza de que iba a tener un diagnóstico, una noticia mejor de los profesionales, de los médicos, yo siempre tenía la misma respuesta: tú no vas a volver a caminar. Y en los primeros y en la primera consulta aquello me lastimó mucho, pero cuando regresé a casa yo fui en la palabra del Valle de Huesos Secos de Ezequiel y quedé haciendo propósito de 30 días. Usted me va a sacar de aquí, Señor. El Señor levantó al paralítico de 38 años. Si yo estoy aquí, joven, usted me va a sacar de aquí, yo creo, va a ser para glorificar tu nombre. Y yo me indignaba contra todo aquello que venía a lo contrario de eso. No era maleducado, pero dentro de mí yo hablaba: está amarrado, está amarrado. Yo pensaba dentro de mí que si yo aprendía a vivir en esa vida y yo aceptase esa vida, Dios no iría a curarme nunca más. Pero llegó un momento en el que yo hice una hoguera santa que yo pedí así: que sea hecha tu voluntad, Señor. Y ahí fue que yo hice una oración muy sincera con Dios: Señor, si usted quiere usarme en esta silla de ruedas, amén, pero yo no voy a ser más un peso. Y lo que yo le pedí a Dios era que yo quería depender, que mi fe debería depender solo de mí y no de los otros. Y ahí cuando giró esa llave, yo entendí que yo necesitaba rehabilitarme, yo necesitaba agarrar aquella fe, aquella disposición que yo tenía para tantas cosas y aplicarla en esa rehabilitación, aplicarla para poder ayudar a las otras personas. Entonces una herramienta que me ayudó y mucho, y fue completamente espiritual, pero en todas las áreas de la vida, fue el Intermen. El primer desafío, yo estaba en la cama, hice la foto en la cama con mi familia y tal, y en aquel momento yo podía escoger dormir hasta tarde. Habían desafíos que me motivaban a levantarme temprano, a desenvolver mi lectura, mi desenvolvimiento personal, desenvolvimiento espiritual, mi contacto con Dios. Habían desafíos que me enseñaban a ser un marido, ser un caballero, cosas que yo ni sabía para qué yo estaba siendo preparado, pero yo estaba practicando, hasta inclusive en la salud, cuidar del peso, cuidar con los ejercicios y todo lo demás. Y después de completar los 53 desafíos y haber pasado por esa rehabilitación, el hombre inteligente invierte en su vida sentimental y participando de la terapia. Hasta aquel momento no había venido un deseo, pero de repente pasando por ese proceso vino, yo creo que el propio Espíritu Santo me dijo: ve y entra en la aplicación del Quiero Conocerte. Yo coloqué esta foto ahí en la aplicación, una Biblia y yo entero, con silla de ruedas y todos, y una frase pequeña, corta, pero sincera, de un hombre de fe que estaba buscando su mejor versión todos los días, y en eso yo no había conversado con ninguna persona en la aplicación. Y en enero del 2023, una chica allá de Tatuí me dio like, después de yo esperar algún tiempo. Pensé que nadie me iba a dar like, y salió bien. Y hoy eso se volvió un casamiento. Y yo entré en la aplicación Quiero Conocerte a través de una invitación del pastor de la terapia. Yo ya participaba en las charlas, yo ya estaba aprendiendo sobre el amor inteligente. Y yo entré en la aplicación Quiero Conocerte, no por la onda de las personas, porque otras personas ya estaban entrando. Yo entré con un propósito y le dije a Dios, mi Padre, Él no necesita ser perfecto, pero el Señor sabe la manera que a mí me gusta. Yo necesito que Él sea solo un hombre de Dios, que tenga su carácter. Y haciendo los filtros en la aplicación y viendo los perfiles, yo encontré el perfil de él. Y fue diferente de los otros porque los otros perfiles, ellos estaban todos maquillados, con filtros, mucha información. Y el de él me llamó la atención porque era sencillo. Él estaba ahí con la silla de ruedas, pero era como que si yo no estuviese viendo eso. Yo solo veía la expresión de él sincero, simple, solo lo básico. Él fue hasta mi ciudad, fue conduciendo con su familia hasta mi ciudad. ¡Qué viaje!, ¿no, mi amor? Y lo interesante es que ella, hablando sobre la cuestión del perfil, tiempo después ella me comentó que lo que le llamó la atención a ella, en mí, de hecho, fue yo estar en la silla de ruedas. Y yo le pregunté: ¿y si yo no estuviese en la silla de ruedas? Probablemente no hubiésemos avanzado, tal vez ella no hubiese despertado el interés. Entonces ahí fue uno de los momentos en los que yo agradecí. Nosotros fuimos aplicando el amor inteligente, aquello que ya habíamos aprendido.
Nosotros tomamos la actitud de leer el libro de Casamiento Blindado juntos, lo leímos 2 veces juntos, Casamiento Blindado, y después de tantas confirmaciones, el hecho de los padres de ella aceptarme de una forma que fue sorprendente y fue una propia confirmación del propio Dios, porque imagínense, alguien de silla de ruedas allá de Blumenau y ellos ni me conocen personalmente, ¿cómo es que él va a confiar la hija de él, la única hija de él? Está mi cuñado también, pero es la única hija mujer, la menor, para un hombre que él ni conoce bien. Y ahí ellos me recibieron de una forma en la familia que fue increíble. Y yo fui descubriendo que él era hasta más independiente que yo, si uno se detiene a pensar. El día 18 de enero del 2025 nos casamos. Fue allá en mi ciudad. Él fue con toda la familia, los padrinos. Un sueño nuestro que era ir a Gramado. Hoy yo hablo firmemente que después del Espíritu Santo fue la mejor cosa que Dios me dio, fue una mujer de Dios. Y hoy ella es realmente, de hecho, mi verdadera auxiliadora. Y mira el trabajo que Dios le dio a mi esposa. Fue justo en la empresa en la que yo estoy hace 6 años. Él la colocó allá conmigo. Entonces hoy yo tengo el placer de ir al trabajo con ella, trabajar con ella, regresar del trabajo con ella, ir a las reuniones, hacer el trabajo juntos. Nosotros hacemos todo juntos. Nosotros estamos en la universidad, estamos haciendo juntos la universidad. Literalmente estamos haciendo todo juntos. Yo siempre acostumbro decir que los planes de Dios son mayores que los nuestros, ¿no? Incluso ella es la hija que yo pedí a Dios, que era la esposa para mi hijo y que tenía que venir como una hija para mí. Una mujer amable, tierna, dulce, que lo amase a él más que la mamá. Incluso en el casamiento había momentos en el que estaba solo Dios y yo no veía a las personas, yo solo decía, Dios mío, cómo el Señor sorprende, mira lo que el Señor hizo en la vida de mi hijo. Si yo pidiese, no sería tan bueno cuanto Dios lo ha hecho en nuestra vida. Y si me dijesen así, tú quieres tus piernas y aquella vida que tú vivías antes, yo diría ni de broma, yo quiero la voluntad de Dios en mi vida. Y hoy poder estar en la silla de ruedas es un detalle, hay veces yo no veo, la verdadera deficiencia no está en el cuerpo, y sí en la falta del Espíritu Santo, en la mente. Fue una aplicación diferente, una aplicación que hasta quien está dentro de la aplicación sabe que hay filtros, que hay todo un paso a paso para que usted pueda entrar ahí y formar parte. Y si no fuese la aplicación, lógico, Dios podría hacer que nos conociésemos. Pero, ¿quién diría de mi ciudad a la ciudad de Él y yo iba a conocerlo? Jamás sería posible.